¿Cómo educamos a nuestros niños en el camino del pacto de la gracia? No se trata solamente de educar, también se trata de relación matrimonial, pero también se trata de nuestros niños. Existen muchas perspectivas tradicionales en lo que respecta a cuál es la forma correcta de educar. En cuanto a cuál es la forma correcta de educar, te digo que si existiera el método correcto de educación, entonces no necesitaríamos más al Espíritu Santo. No existe el método de educación perfecto. En la educación siempre necesitamos al Señor. En la educación necesitamos arrojarnos a la gracia. ¿Sabes? Nosotros, las familias de la gracia, también en nuestro hogar, aunque no siempre es visible, tenemos en nuestra casa una luz brillante. En tu hogar alumbra una luz brillante. Bueno, lo podríamos comparar con el pueblo de Israel. Cuando estaban a pocos momentos de salir de Egipto, llegó la 9ª plaga, la plaga de las tinieblas. Tinieblas vinieron sobre todo Egipto, pero en la Escritura está escrito en Éxodo capítulo 10, versículo 23. Allí está escrito que había luz en las habitaciones de los israelitas. Leamos ese pasaje. Éxodo 10, versículo 23. Había luz en sus habitaciones. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, debido a las tinieblas. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imagínatelo. Imagínate una gran ciudad, una grande, sobre la cual vienen densas tinieblas, tan intensas que no se podía ver más nada. Estaba tan oscuro que nadie podía levantarse de su lugar, pero en las habitaciones de los israelitas había luz. No se trataba de luz natural, no se trataba de velas, tampoco eran bombillas porque todavía no existían en aquel tiempo. Se trataba de una luz sobrenatural. Tenían una luz sobrenatural en sus habitaciones. Y eso también lo tenemos nosotros actualmente, porque la salida de los israelitas de Egipto es un cuadro simbólico. La salida de Egipto hacia la tierra prometida, aquí encontramos un cuadro simbólico actual para nosotros que vivimos en medio de un mundo muy oscuro y a su vez tenemos una luz que brilla. No se trata de una luz natural, es una luz sobrenatural que brilla en nuestras habitaciones y casas. ¿Ves? Nosotros necesitamos oír esto una y otra vez. Lo necesitamos oír una y otra vez. Porque en el matrimonio, en la familia, en la educación de los niños, necesitamos ánimo constantemente. Necesitamos constantemente ser animados debido a que muchas cosas pueden salir mal. Porque se presentan discusiones y peleas entre los niños. En la familia, ¿ves? En la educación de los niños no se trata de que nuestros niños siempre se comporten perfectamente, sino que en la educación de los niños se trata de preparar a los niños para el futuro, acostumbrándolos al camino del Señor. De eso se trata, que los niños ya tengan ahora una semilla en sus corazones, acostumbrándose al camino o bien a los caminos del Señor. No se trata de que los niños siempre se comporten correctamente, que siempre se comporten perfectamente. De eso no se trata. Mis hijos no son corderitos. ¿Quién dijo aquí amén? Tú tampoco no eres simplemente un corderito. Yo tampoco lo soy. ¿Sabes lo que estoy queriendo decir? Mis hijos no son siempre corderitos, pero algunos hermanos de la iglesia esperan siempre eso. Te aseguro que eso nunca sucederá, eso nunca será así. Los varones son varones, ellos juegan al fútbol y a veces terminan agarrándose a los golpes, como los grandes ejemplos e ídolos.
Mis hijos varones no son corderitos, nosotros no somos corderitos. Si fuéramos corderitos, no necesitaríamos más al Señor. No. ¿Sabes lo que quiero mostrarte en estos momentos? Cuando hoy nos referimos a la educación de los niños, no se trata tanto de lo que es ahora, sino de ir formándolos en el camino del Señor, de ir acostumbrándolos a los caminos del Señor, porque eso es lo que nos dice la Biblia. En el libro de Proverbios 22, versículo 6, encontramos este maravilloso principio en el Señor. Instruye al niño en su camino. En esta versión alemana dice, acostumbra al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ves? Aquí no está escrito que acostumbres al niño a comportarse como un adulto. El niño seguirá siendo niño, la niña sigue siendo niña. En esto mostramos a los niños el camino que deben andar y que no se aparten de él cuando fueren viejos. De esto se trata. Amén, porque tú tampoco eras un corderito. Imagínate, la hermana Ángela era un corderito. ¡No! ¡Jamás! Pero ahora los podemos alcanzar con el amor de Dios, con el Espíritu Santo, y acostumbrarlos ahora a algo que llevarán consigo durante toda la vida. ¿Sabes? Las semillas que sembramos ahora son de suma importancia. ¡Aleluya! Estas semillas son tan preciosas y tan importantes. Estas semillas darán fruto en un 30, 60 o 100%. Estas semillas darán fruto. Creo que son muy importantes dos condiciones fundamentales. Con estas dos cosas estoy introduciendo el mensaje de este día. En primer lugar, aunque en tu hogar no lo parezca, en él siempre hay luz. Hay luz en tu hogar. Sobre todo, las madres necesitan oír esto, ¿ok? Cuando, por ejemplo, los niños juegan al fútbol y terminan a los golpes, aunque a veces parece como que era oscuro, igualmente hay luz. Igualmente hay luz allí. Los israelitas tampoco eran corderitos. A pesar de todo, nosotros queremos acostumbrar ahora a los niños a algo, para que hasta el último día de sus vidas, en su confianza, en su fe, en sus relaciones con los demás y con el Señor, hayan crecido en fe y confianza. ¡Aleluya! ¿Qué significa esto? Queremos considerarlo de manera más precisa. Luego de esta corta introducción, ¿qué significa más concretamente acostumbrar a los niños al camino del Señor? Analizado bajo la lupa del nuevo pacto de la gracia. ¿O qué? En cuanto a esto existen muchas perspectivas tradicionales. Algunos dirían, tenemos que pegarles con la vara. Otros dirían, se trata de la disciplina. Otros dirían, se trata de esto y de lo otro. Existen muchísimas teorías y perspectivas, y diversas perspectivas, pero hoy queremos considerar lo que significa educación bajo el nuevo pacto de la gracia. ¿Qué significa bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, acostumbrar a los niños al camino del Señor? Aquí estamos utilizando ahora el libro de Proverbios. Estamos utilizando un proverbio del antiguo pacto. Este principio es válido actualmente tal como era en aquel tiempo, pero nosotros, naturalmente, queremos analizarlo bajo la perspectiva de la gracia y del nuevo pacto. Quiero comenzar leyendo un pasaje que se encuentra un poco antes del versículo que acabamos de leer, en cuanto a que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En Éxodo capítulo 10, versículos 8 al 11, para que sepas a qué contexto y situación se refieren estos versículos, tienes que saber que cuando Moisés estuvo delante del faraón, porque allí está escrito en Éxodo 10, versículos 8 al 11. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados al faraón. Esto sucedía en medio de las demandas que ellos presentaban para que el faraón los dejara salir de Egipto. Decían a faraón que no entorpeciera el camino de la voluntad del Señor.
deja ir a mi pueblo. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados al faraón, el cual les dijo, andad, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quién y quiénes son los que han de ir? Aquí la pregunta es, ¿quiénes les acompañarán? ¿Quiénes acompañarán a Moisés y a Aarón? Luego Moisés tomó la palabra y respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos. Por tanto, la pregunta es aquí, ¿quién y quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con los varones, con las niñas, con los adolescentes, con los de 30, de 40, de 50 y de 60 y más, etcétera. El grupo de ancianos de nuestra iglesia que se denomina la buena edad, y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Este era el plan. Moisés quería salir de Egipto con todo el pueblo. Luego dijo Moisés, porque tenemos fiesta solemne del Señor, para festejar con todos una fiesta para el Señor. Todos comiendo. No se trataba de ayunar, sino de festejar, una fiesta para el Señor. Moisés quería llevar a todos, y ahora contempla cómo sigue la historia. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros. Como yo os dejare ir a vosotros y a vuestros niños, mirad la malicia que está delante de vuestro rostro. Estas eran las palabras del faraón. A este no le agradaba la idea que tenía Moisés de irse con todo el pueblo, que no quería dejar ni siquiera un solo israelita en Egipto. Moisés quería que todos salieran de allí. El faraón respondió, no será así, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Señor, porque esto es lo que vosotros demandasteis. Y los echaron de delante del faraón. Reina Valera 2000. Los echaron delante del faraón. Moisés había dicho, nosotros queremos salir con los niños, jóvenes, con los viejos, con todo lo que tenemos. El faraón no quería permitir que todos se fueran, solo permitía que se fueran los varones. Este fue un gran error, un grandísimo error. Entonces vino la siguiente plaga, como un fuerte golpe, hasta que el faraón aprendiera que tenía que dejar ir a todo el pueblo de Israel. Amada iglesia, no dejes a tu familia en Egipto, no dejemos a los niños en Egipto, porque Egipto representa al mundo. En Egipto no se puede hacer fiesta para el Señor. ¿Me estás prestando atención? En Egipto no podemos hacer fiesta para el Señor. Egipto festeja sus propias fiestas. No dejes tu familia en Egipto. Tampoco evites la confrontación, si es que existe, con tus hijos. Trae a los niños a la reunión, a la iglesia, con los niños que tenemos aquí. Y sobre todo bajo la palabra de Dios, no tengas miedo a causa de las crisis con los adolescentes y a causa de la confrontación con ellos, porque en medio de las crisis sigue existiendo un Cristo. Amén. No tengas temores equivocados. ¿Sabes? Acostumbrar a un niño en los caminos del Señor es como con la cocina de mamá. Es como con la cocina de mamá. Como padres, debiéramos alimentar a nuestros niños con la palabra de Dios. También la iglesia lo hace, alimentar a los niños con la palabra de Dios. También en el caso en que no quieren oír la palabra, los seguimos alimentando igualmente con la palabra de Dios. A algunos de vosotros les agrada seguir viviendo con mamá. Sí, les agrada seguir viviendo con mamá. Sí, ¿cierto? También a algunos que tienen más de 40 años les agrada ir a comer a casa de mamá. Les agrada más que en casa. ¿Por qué razón preferís más cuando cocina mamá que cuando cocina la propia esposa? Simplemente porque cuando erais niños fuisteis acostumbrados.
Amén, porque cuando erais niños fuisteis acostumbrados a ello, era vuestro alimento. Justamente eso es lo que hacemos y acostumbramos a nuestros niños a la palabra de Dios, alimentándolas con la misma. Si los alimentamos frecuentemente, inclusive cuando no quieren, si les proporcionamos el alimento, se van acostumbrando, al igual como se han acostumbrado a la cocina de mamá. Aleluya. Algunas esposas se ponen nerviosas con esto. Yo lo sé, pero así es con los varones. La cocina de mamá es algo muy especial. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden señalarme con su mano levantada que esto es verdad? No pocos me lo están confirmando. Algunos agitan las manos y me dicen, amén, es cierto, quiero más la comida de mamá. Piensa, exactamente este efecto tiene la palabra de Dios. ¡Wow! La palabra de Dios es vuestro alimento. La palabra de Dios es vuestro alimento. Jesús se refirió a ello. Alabado sea el Señor. Nosotros queremos ser como Moisés. Nosotros no queremos dejar en Egipto a nuestros niños. Más bien, queremos hacer juntos fiesta para el Señor. Amén. Creo que seguiremos avanzando en esto en nuestra iglesia para niños. Amén. El domingo hacemos juntos fiesta para el Señor. Amén. Juntos hacemos fiesta para el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Ves? Existe un versículo en la carta a los Efesios. Quisiera explicártelo ahora. Quizás digas, pero sobre todas las cosas los niños tienen que ser obedientes, tienen que aprender obediencia. Quiero mostrarte lo que en realidad Pablo quiso decir con lo que escribió en Efesios 6, versículos 1 al 4. Me quiero referir a lo que nos quiso decir con esas palabras. Leámoslo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Naturalmente podemos encontrar en este pasaje aspectos prácticos en el ámbito natural, pero yo quisiera presentarte algunos impulsos desde la perspectiva espiritual. Si consideramos este pasaje en su contexto, desde el comienzo de esta serie de enseñanzas denominada tradición o verdad, nos referimos en primer lugar a las reglas de la interpretación bíblica. Les había dicho que durante esta serie aplicaríamos estas reglas, que nos preguntaríamos por qué razón fue escrito, a quién le fue escrito, a quién se le dijo. A veces se hace necesario aplicar estas reglas ampliamente. Les había dicho que a veces también tenemos que aplicar el contexto de todo el libro. En este caso se trata de todo el contexto de la carta a los Efesios. Si fuera necesario, considera también las epístolas paulinas. Si ello no alcanza, tendríamos que considerar el tema en el marco del Nuevo Testamento. Si ello no alcanzara, tendrás que considerar el tema en toda la Biblia. Esto es importante antes de interpretar algo. Justamente queremos ampliar el contexto, contemplar desde esta perspectiva este pasaje. Quiero comenzar ahora con el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si estudias lo que Pablo quiere decir cuando habla de obediencia, lo que Pablo dice en relación a la obediencia en el Nuevo Testamento, entonces comprobamos que siempre tiene que ver con la obediencia a la fe. En este pasaje vemos a primera vista la obediencia práctica, pero en verdad Pablo se está refiriendo a la obediencia a la fe. Él cree que las personas llegan a ser obedientes cuando dejan de aferrarse a formalidades religiosas y vienen a la fe en Jesucristo. En ese caso son obedientes. La fe es obediencia. La fe produce obediencia. Creo que también he preparado otro pasaje, Hechos 6, versículo 7. Quiero mostrártelo y luego regresaremos a Efesios.
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por tanto, cuando se trata de obediencia en el Nuevo Testamento, entonces se trata de una obediencia diferente a la del Antiguo Testamento. La obediencia del Antiguo Testamento era cumplir con la letra, guardar la ley, cumplir con las reglas. Y este aspecto lo solemos mezclar en parte en el Nuevo Pacto, cuando nos referimos a la obediencia. Seguramente que deben existir reglas en el hogar, en la familia, también en la iglesia. No me entiendas mal, pero considerado en el contexto, cuando el Nuevo Testamento se refiere a la obediencia, se refiere a la obediencia a la fe, obediencia a la fe o de la fe. Por tanto, las personas, los discípulos aquí, o bien las personas que se convirtieron en discípulos de Jesús, inclusive algunos sacerdotes, justamente estas personas estaban sumamente ancladas en la ley, obedecieron a la fe. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este aspecto. Ahora regresamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si contemplamos esto correctamente, obedeced significa creed a vuestros padres. Eso es lo que significa, creed a vuestros padres. Por tanto, cuando Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, está diciendo, hijos, creed a vuestros padres en el Señor. ¿Qué significa esto? En el Señor. Obedecer en el Señor significa, creed a vuestros padres el mensaje de la gracia que os comparten. Aleluya. Creed el mensaje de la gracia que os comparten, porque aquí no oyes otra cosa. Amén. Aquí en esta iglesia no escuchas otra cosa. Los niños deberían respetar el mensaje de la gracia que sus padres les comparten. Cuando los niños aprecian este mensaje de la gracia, lo respetan y honran. Tendrán a causa de la gracia una larga vida. Aleluya. ¿Cuál es tu parte y mi parte en cuanto a compartir con los niños? Se trata de compartir con ellos el mensaje de la gracia. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Comparte a los niños el mensaje de la gracia. Entonces, ellos tendrán una vida larga, satisfecha y fructífera. ¿Sabes? Me acuerdo muchas cosas. Cuando estuvimos en Israel, tuvimos en el grupo hermosas conversaciones. Algunos hermanos están contentos que hoy están bajo el mensaje de la gracia, de que pueden venir a la reunión de nuestra iglesia. Suelen decir, durante muchos años estuve buscando, anduve por rodeos y caminos indirectos, y ahora percibo que he llegado a casa por medio del mensaje de la gracia. Pero también hay otros que dicen, sí, pero en mi caso estoy agradecido que no tuve que hacer esos rodeos. Me dirigí directamente a ustedes. Conocí a Jesús directamente en la gracia. Realmente es muy interesante observar que existen las dos cosas. El Señor es muy paciente y te ayuda, pero a otros los guía directamente al mensaje de la gracia. Alabado sea el Señor. Festejemos con ellos. Seamos agradecidos porque estos hermosos hermanos no tuvieron que andar por todos esos rodeos que anduvimos nosotros. Amén. No pensemos que el Señor es más bueno con estos nuevos hermanos que con nosotros. Gocémonos con ellos. Es muy bueno que ellos no tuvieron que andar por todos los caminos que anduvimos nosotros para llegar al camino de la gracia. Aquí está escrito, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios quiere que todos tengan una larga vida y que les vaya bien. Justamente por ello nunca es demasiado tarde. Al rey Ezequías le fueron añadidos 15 años. Él oró y le fueron añadidos 15 años. Nunca es demasiado tarde. Amén. Pero si por ejemplo dices, yo ya tengo 70 u 80 y recién ahora escucho este mensaje, ningún problema. Teniendo 70 todavía te faltan 50. Amén.
Alabado sea el Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No es esta una maravillosa promesa? Esta es la promesa que se manifestará si compartimos a nuestros niños el mensaje de la gracia, porque la gracia siempre viene acompañada de promesas. Amén. Siempre va acompañada de promesas. Por esa razón lo compara con el primer mandamiento. La gracia siempre viene acompañada de promesas. Luego es muy importante. Aquí ves la conexión. En cuanto a por qué razón, estoy convencido que estamos interpretando correctamente esto y que no estamos agregando una falsa interpretación o algo raro. En el Nuevo Testamento la obediencia siempre está conectada a la obediencia a la fe. Y luego está escrito en el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando escuchas la palabra ira, el contexto de las epístolas paulinas, justamente escritas por el apóstol Pablo, en ese caso siempre tendrías que pensar en la ley. ¿Qué provoca ira? No un mal estado de ánimo de Dios o tu mal estado de ánimo. ¿Qué provoca ira? Romanos 4, versículo 15. Allí puedes ver por qué razón existe la ira y qué es lo que provoca la ira. La ley provoca ira. Así es. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esa razón Jesús es el fin de la ley. Incluso en nuestro vocabulario aparecen frecuentemente las palabras transgresiones, faltas, fallas, pero donde no hay ley no existe eso. ¡Wow! Un impulso para pensar. Impulso para pensar, porque en Cristo te han sido perdonados todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo pagó por todo. Conocer a Jesucristo como Salvador personal significa que todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, te han sido perdonados. Nosotros los creyentes renacidos no debiéramos tener sentimientos de culpa, sino solamente una conciencia limpia. Tan grande es el perdón. Justamente por ello puedes hoy amar tanto. Por eso, como creyentes, podemos hacer tanto para Dios, para sus hijos, porque debido al hecho que les fue perdonado mucho, pueden amar mucho. Alabado sea el Señor. La ley provoca ira. Regresaremos ahora a Efesios. La ley provoca ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si ahora contemplamos esto en el contexto, lo conectamos y unimos, sabiendo que se trata de la obediencia a la fe del nuevo pacto en Cristo, quien es el fin de la ley. Entonces nos quiere decir aquí que si la ira viene por la ley, nosotros como padres no debemos educar o criar a nuestros hijos por medio de la ley o por medio del legalismo, porque la ley provoca ira. Nosotros debemos educarlos. En cuanto a esto, disciplina significa educar. En el griego original es la palabra paideia. Disciplinar no es castigar, en el sentido de pegar o golpear o castigar. Disciplinar es educar, es entrenar. Puede ser incluso un tipo de castigo, pero en realidad fundamentalmente se trata de entrenar, de educar a alguien. Criar a un niño, de educar a un niño. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestar también puede significar corresponder, como corresponde en el Señor. Esto significa educar a nuestros niños bajo el nuevo pacto de la gracia. Esto quiere decir desde la perspectiva después de la cruz. Justamente esto corresponde actualmente con el Señor. Por tanto, si resumimos todo esto, podríamos decir: vosotros, hijos, creed a vuestros padres el mensaje de la gracia que ellos os comparten. Obedeced a vuestros padres es el mensaje que os comparten. Esta obediencia significa respetar el mensaje de la gracia. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La gracia siempre proporciona una buena promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos por medio de la ley, sino criadlos como corresponde con el Señor, con el mensaje
mensaje del nuevo pacto de la gracia. Aleluya. ¿De qué otra manera podría ser la crianza o educación? ¿Cómo podría ser la crianza de otra manera? Con esto no estoy afirmando que no existen más reglas por respetar. No estoy afirmando para nada eso. Existen suficientes reglas en el hogar, reglas por respetar en el hogar, pero no los queremos educar en la fe con muchas reglas y obras. Los queremos educar de tal manera para que tengan relación en la fe. Amén. Bajo el nuevo pacto de la gracia acostumbramos al niño a los caminos del Señor por medio de la palabra de Dios. No solamente por medio de la palabra de Dios, sino también por medio del Espíritu. Por un lado, escuchan de nosotros el mensaje de la gracia. De esa manera puedes criar y educar, pero no solamente esto. Lo que es sumamente decisivo bajo el nuevo pacto es que también los eduquemos y entrenemos en el Espíritu. Para ello, nosotros los padres debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Cada niño es diferente y no todos los niños necesitan lo mismo. La crianza y educación también debería suceder por el Espíritu. En Isaías 59, versículo 21, el profeta escribió lo siguiente. Él dijo proféticamente hacia el nuevo pacto que habría de venir. Él escribió, y este será mi pacto con ellos, profetizando el nuevo pacto. Dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti. Si eres padre, aplica esto a tu vida. Sobre ti está el Espíritu. Si eres padre o madre, sobre ti está el Espíritu para criar y educar. De la misma manera como hay luz en tu hogar, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras. ¿Ves? Estas son las palabras. Es una de las partes, pero el Espíritu es la otra parte. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Y de la boca de tu simiente, y de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Sabes? El arma que utiliza el diablo es decirte que tus hijos, a causa de cómo los has criado, no lo van a lograr, que van a apostatar de la fe a causa que has educado mal, que no van a ser fuertes en la fe porque has sido muy severo o porque has sido muy blando. Estos son los pensamientos principales que el diablo trata de inculcar a los padres. El diablo dice, nunca lograrán salir de Egipto debido a que tú los has educado mal. Cuando constantemente escuchas estas acusaciones, porque tú, el enfoque está en ti. El enfoque está en ti. Cuando el enfoque está en ti, porque el enfoque está en porque tú, estamos entonces otra vez bajo la ley. Porque la ley es hacer. Yo tengo que hacer todo correctamente para que luego todo salga bien. Así es la ley, esa es la ley. Pero la gracia, por el contrario, dice justamente, porque no lo has hecho correctamente, mi gracia es mucho mayor, mucho mayor. Amén. El Señor dice, mis palabras que he puesto en tu boca permanecerán en la boca de tus hijos. Esta es la promesa más hermosa en la Biblia que el Señor te da a ti, en cuanto a que tus hijos serán salvos. Y si ya lo son, no perderán la salvación. De alguna manera conocerán al Señor. Serán salvos, no se perderán. Una promesa sumamente hermosa. Las palabras del Señor permanecerán en tus hijos. Amén. Porque aquí se trata del nuevo pacto. En el antiguo pacto, las personas no tenían al Espíritu en ellos, pero en el nuevo pacto los creyentes tienen al Espíritu en ellos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes? Este pasaje es tan precioso, es tan poderoso, es tan grandioso. Unos versículos antes, por favor presta atención a esto. Comprenderás inmediatamente de qué se trata. En el caso que no te des cuenta, te ayudaré. En los versículos 16 y 17, algunos versículos antes, ¿cierto? Todo esto es contexto. Unos versículos antes está escrito, y vio que no había hombre, y abominó que no hubiera quien se interpusiese.
Aquí se refiere a la oración, intercesión. No había intercesor, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dios envió a Jesús porque no sabía que era justo. Piensa, Dios envió a Jesús debido a que no había nadie que podría lograrlo. Dios envió a Jesús porque tú y yo no lo podríamos lograr. Dios envió a Jesús para ayudarte, porque antes intentabas ayudarte a ti mismo y no funcionó. Dios envió a Jesús y se ayudó a sí mismo para poder ayudarnos a nosotros. Amén. Ahora contempla el versículo 17. Pues de justicia se vistió como, ¿cómo qué? Como de una coraza, con yelmo ¿de qué? De salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿De qué te acuerdas cuando oyes coraza o yelmo de salvación? De la armadura, exactamente. Vosotros sois mejores de lo que yo pensaba. Aleluya. Solamente estoy bromeando, solamente bromeo. La armadura espiritual, la armadura divina. ¿No se trata aquí de la armadura divina? La coraza de justicia, el yelmo de salvación. Esta es la armadura. Tú y yo podemos llevar la armadura que menciona el apóstol Pablo para nuestros niños, para nuestros hijos. Sí, ciertamente lo puedes. Sí, puedes vestirte con armadura para favorecer a tus hijos, mientras están bajo tu autoridad. Puedes vestirte con la armadura a favor de tus hijos, porque un poco antes de lo que leímos anteriormente se refiere a la armadura. En el versículo 21, allí el Señor se refiere a ¿qué? Versículo 21, que las palabras que ha colocado en tu boca también estarán en la boca de tus hijos, de tus nietos. ¿Cuál es la última parte que se menciona en la armadura? Creo que es mejor que leamos todo el pasaje de la armadura, para que sepas dónde la puedes encontrar. Efesios 6, versículos 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa razón he dicho que el diablo te susurra al oído que tus hijos no lo lograrán porque tú los has educado mal. Esos son los malos espíritus, los poderes del enemigo que una y otra vez susurran a nuestro oído. Siguiente versículo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. En el día que percibes esos susurros del enemigo, cuando las mentiras te atacan, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Mantente firme en la promesa que acabo de compartir contigo. Tus hijos y tus nietos, mantente firme en esta promesa. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí aparece otra vez la coraza de la justicia. Es exactamente eso. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Eso es lo que habíamos leído en Isaías. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las palabras que el Señor ha puesto en tu boca estarán en la boca de tus hijos y de tus nietos. Cree esta palabra. ¿Y cómo termina este pasaje? Aquí viene una clave importante. De esto se trata. De esto se trata el mensaje en este día. Podría haberlo dicho antes, pero esperé este momento. Andad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí también están incluidos tus hijos. Lo mejor que puedes hacer, en primer lugar, compárteles la palabra de la gracia, compárteles la espada del Espíritu.
espíritu. Las palabras que están en tu boca pueden estar también en la boca de tus hijos. En segundo lugar, ora en el Espíritu Santo por ellos. Ora por ellos en nuevas lenguas. Amén. Cuando por la noche están durmiendo, tómate 10 o 15 minutos de tiempo. Siéntate al lado de sus camas. Imponles las manos suavemente mientras están durmiendo y ora por ellos suavemente en nuevas lenguas. De esta manera estás portando la armadura de Dios a favor de tus hijos. Ora por ellos en nuevas lenguas. Ora en el Espíritu, justamente cuando no se dan cuenta de ello, en esos momentos en que no están despiertos. La mamá puede sentarse al lado de la cama o bien el papá y orar suavemente en nuevas lenguas por el pequeño niño, orando en el Espíritu Santo en nuevas lenguas. De esa manera las palabras colocadas en ellos, las palabras que tú tienes para que tus hijos y tus nietos más tarde transmitan estas palabras a otros. Aleluya. La característica del nuevo pacto, amada iglesia, la característica del nuevo pacto de la gracia es la oración en lenguas. Esa es la característica oficial del nuevo pacto de la gracia, la oración en lenguas. Nosotros hacemos uso de la armadura de Dios a favor de nuestros hijos, simplemente orando por ellos en nuevas lenguas. Aleluya. Amén. Simplemente orando por ellos en lenguas y no con el entendimiento. Para esto necesitas al Espíritu Santo. Esta es una de las razones principales por la cual nos ha sido dado el Espíritu Santo. Cuando oras por tus hijos en nuevas lenguas, estás haciendo uso de la armadura a favor de ellos. Esto es guerra espiritual a favor de tus hijos. Guerra espiritual a favor de tus hijos. No tienes que gritarle al diablo, sino tiernamente, con el amor materno o paterno, los cubres con este tipo de alas. Justamente cuando están durmiendo, simplemente oras por ellos, aun si fueran solo unos minutos. Cúbrelos, cúbrelos, cúbrelos totalmente con el Espíritu. Aleluya, con el Espíritu del nuevo pacto, porque la señal y característica del mismo es la oración en lenguas. Dios mismo pondrá las mismas palabras que ha puesto en ti en la boca de tus hijos. Amén. Aleluya. Las mismas palabras que te da a ti, Dios las colocará en sus bocas. Imagínate que estás sentado allí al lado de la cama de tu niño o de tu niña durante algunos minutos. Ellos están durmiendo y tú expresas estas palabras de la oración en lenguas. Lo haces tiernamente y suavemente sobre tu precioso niño que está durmiendo allí. En Isaías 59, versículo 21, el Señor te promete que esas palabras que Él te da a ti, las colocará en la boca de tus hijos. Factiblemente, incluso sin que tú te des cuenta, ellos mismos están llenos con el Espíritu Santo. Amén. Es como lo dijo nuestra hermana Ángela en esta mañana. Creemos que los niños tienen el Espíritu Santo. Amén. ¿De qué manera son salvados los niños? Son fácilmente trasladados a la salvación. En alguna oportunidad prediqué respecto de esto. Aquel día en que puedan asumir responsabilidad, afirmarán su decisión clara por Jesús. Reciben a Jesús en sus corazones. Se trata de una cuestión de 5 segundos. Orando por ellos expresas las palabras del Señor sobre ellos. Y estas palabras tienen que, estas palabras también estarán en sus bocas. ¿Sabes? Ahora tú como mamá o papá solamente tienes que saber que esta oración en lenguas que aplicas para tus hijos también obra algo en ti mismo. Sí, sí, sí. ¿Ves? Dios no excluye a nadie. Él bendice a nuestros niños. Los acostumbramos en el camino que deben andar en el futuro, pero también te favorece mucho a ti mismo. Presta atención, por favor, como padres.
o como uno de ambos padres. A veces no nos sentimos amados por nuestros hijos, ¿cierto? A veces son tan irrespetuosos y desagradecidos que quizás piensas, ¿por qué razón le estoy preparando la cena? ¿O soy el único que piensa tales cosas? ¿Lo ves? No se trata de cómo se comporta actualmente, sino se trata de que los acostumbremos al camino del Señor. Amén. A veces los hijos son muy desagradecidos, ¿cierto? A veces piensas, ¡oh, qué cosa! Podrían irse a un hotel, ¿cierto? Hola, ¿o soy el único que es sincero en cuanto a esto? Si ya has experimentado esto hace 20 años o solo hace 2 horas, entonces señálamelo agitando tus manos. Concédeme certeza, toca mi alma. ¿Es esto así o qué? La verdad es que a veces los hijos son muy desagradecidos y nosotros pensamos, oh, son ellos nuestros hijos. Pero lo que el orar en lenguas produce en ti es lo que encontramos en la carta de Judas versículos 20 y 21. Esto es lo que el orar en lenguas hace por ti. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí se refiere al orar en lenguas. Es lo mismo. Y luego, ¿qué sucede? Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Eso es lo que la oración en lenguas produce por ti. Te mantiene en su amor. Te mantiene en su amor, te protege en su amor, aun cuando todos los demás son desagradecidos, incluso tu marido, cuando los demás han sido muy desagradecidos e irrespetuosos. Entonces no nos sentimos amados, pero la oración en lenguas te mantiene en el amor de Dios. De esta manera te mantienes en el amor, también en el caso en que por el momento los hijos no te retribuyen. Amén. ¿Suelen retribuir los niños o los hijos? Ciertamente que sí. Solo que hay momentos en que no lo hacen. La oración en lenguas es la armadura que puedes aplicar para tus hijos y para que, a la misma vez, tú mismo te mantengas en el amor divino, como embalsamado. Aleluya. Tú tienes una percepción del amor de Dios. Por medio de esta maravillosa herramienta, de este maravilloso don. De esta manera deberíamos definir lo que es el Espíritu Santo. Amén. Amada Iglesia, hoy hemos considerado varios aspectos en relación a cómo podemos educar y criar y acostumbrar a nuestros niños o hijos bajo el nuevo pacto de la gracia. Esto sucede simplemente por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de la gracia, la cual compartimos, por ejemplo, por medio de alguna historia bíblica o testimonio que les compartimos, la cual, por ejemplo, compartimos por medio de alguna historia bíblica o testimonio. En idioma alemán existe una nueva Biblia para adolescentes. Esta fue confeccionada desde la perspectiva de la gracia. También en las reuniones compartimos intensamente la palabra de la gracia. También por medio de la oración en lenguas, aplicando a su favor la armadura de Dios. Aleluya. Para ir culminando, quiero orar por todos los padres que están presentes o que están viendo o escuchando por internet. Esto también incluye a los abuelos de ambas partes. Amén. Creo que es muy importante que hoy hemos recibido estos impulsos para poder contemplar el contenido de los pasajes que hemos visto. Esta es nuestra armadura. Practica y haz uso de la oración en lenguas a favor de tus hijos. Amén. Utiliza menos tu entendimiento en la oración. A los presentes les pido que se pongan de pie. Aleluya. Padre, te agradezco tanto. Padre, te agradezco tanto por cada persona que se encuentra hoy aquí, por padres que están aquí, por las mamás, los papás, los abuelos. Aleluya. A todas las personas que crían niños e hijos.
Padre, en cuanto tengamos oportunidad para sembrar en los hijos tus palabras, te agradecemos que en esto no estamos solos. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Lo mejor que podemos hacer nosotros de nuestra parte es simplemente orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, orar por nuestros seres queridos y simplemente por medio del Espíritu Santo en la oración, orando, intercediendo en el Espíritu. Tú has prometido que nuestras palabras estarán en la boca de nuestros hijos. Las palabras que tú has colocado en nuestras bocas estarán en la boca de los hijos y de los nietos. Por esa razón los abuelos son tan importantes. Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, bendecimos a todos los presentes. Pedimos que tú guíes en cada aspecto de la educación. Te agradezco, Señor, que se han abierto nuevas dimensiones. Hemos recibido fresca revelación en esta reunión. Tú nos ayudas a entrenar a esta hermosa generación, que será la próxima generación. Tú nos ayudas en ello. Gracias, Jesús. Aleluya. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.